La estupenda escritora ecuatoriana Gabriela Alemán estuvo de paso por Lima participando de la Feria Internacional del Libro de Lima. Además vino a presentar su más reciente libro, la crónica Los limones del huerto de Elizabeth, una crónica ilustrada por Daniel Silva y publicada por el Fondo de Cultura Económica. Se trata de la historia de Elizabeth Nietzsche, nada más y nada menos que la hermana del filósofo Friedrich Nietzsche. Justamente sobre esta estupenda crónica que yo recomiendo y que pueden encontrar ya en librerías acá en Lima, conversé con Gabriela y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Gabriela Alemán aquí en Letra Capital. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Primero que nada, qué alegría verte nuevamente después de tiempo acá en Lima y sobre todo para conversar de tus libros, en este caso del más reciente que es Los limones del huerto de Elizabeth, ilustrado por Daniel Silva y que ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica y que es una crónica de un personaje que yo no lo ubicaba, no lo tenía registrado. Así que quisiera empezar esta conversación preguntándote algo que para mí siempre es una curiosidad, ¿no? Casi una obsesión diría, que es desentrañar el origen de un libro, ¿no? Es decir, cómo surge la idea de escribir en este caso que es una crónica sobre este personaje. Me parece haber leído en algún lado que ya habías escrito relativamente sobre el tema, ¿no? En un cuento. ¿Y cómo luego te animas a hacer más bien una crónica ya sobre el personaje mismo, ¿no? Bueno, primero gracias por la invitación, Carlos. Yo feliz de estar en Lima, la estaba extrañando hace rato. Yo viví en Paraguay y Paraguay se me volvió y sigue siendo una obsesión porque es un país tan rico en cultura, en historia, y es tan poco conocido, no solo en América Latina, sino en el mundo en general. Y cuando leí en algún momento, hace muchos años, que Nietzsche tuvo una hermana y que esta hermana pasó por Paraguay, comencé a seguir la pista de eso, ¿no? No fue fácil porque no hay mayor información. En Paraguay se conoce muy poco sobre el tema. Existe Nueva Germania, está como el testamento a que eso ocurrió en el siglo XIX, pero no se sabe mayormente con detalles, cuándo fue la fundación, los nombres de las familias que llegaron. Pero descubrí un libro con el epistolario entre Nietzsche y su hermana. Y ahí había algunas cartas donde Elizabeth Nietzsche invitaba al filósofo a Paraguay. Y ahí ya todavía más la curiosidad, ¿no? Y un periodista inglés llegó al archivo de Weimar y tradujo las cartas donde ya estaba muy detallada la información de cómo llegó Elizabeth Nietzsche y su marido, el doctor Foster, a Paraguay y después a Nueva Germania. Entonces fui siguiendo la pista y después para poder escribirla, porque tenía que haber una conexión entre el pasado y el presente, viajé a Nueva Germania. No era un sitio muy fácil al cual llegar, pero fui encontrando a través de los vecinos de la zona donde había sido la casa, qué había ocurrido con esa casa, y con los vecinos mayores un poco de la historia de lo que ocurrió ahí. Y la desaparición de la huella de ese intento de crear un espacio para la supremacía aria en América Latina. Sí, es interesante porque, claro, la crónica cuenta un poco tu viaje a ese lugar, ¿no? Y justamente empieza con la descripción del espacio, ¿no? Y hay una parte que me parece interesante, que tú, digamos, comparas la casa, las ruinas de la casa, ¿no? con la acera, y que ese contraste hace ver más aún todavía el tema del deterioro, ¿no? Que incluso pensaba mientras leía el libro que, claro, es también
el fracaso de ese intento de refundar el nazismo en América? Fue un proto-nazismo porque todavía era antes de que se establezca como partido, pero estaban el ahí, nacionalismo, ¿no? Sí, estaba ya todas las ideas que vendrían luego con la subida de Hitler al poder y todo lo que ocurrió después con la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración. Por suerte, por una vez en la vida, me alegré mucho de las ruinas, porque son como la realización física de un proyecto fallido, y ese proyecto era el imponer una raza sobre otra, ¿no? Ese concepto que ni siquiera existe en la realidad. Pero antes mencionabas que no te lo respondí, yo escribí un cuento cuando me enteré de el viaje de la hermana de Nietzsche a Paraguay, pero como en ese momento no tenía ninguna información, hice una ficción donde más bien Nietzsche era el protagonista y él había llegado a Paraguay. Y era una reflexión también sobre la manera en que se escribe la historia y se entiende la historia, ¿no? Como siempre América Latina es como esta nota a pie de página de la real historia de Europa, donde sí se creó arte, donde sí se creó filosofía, y que todo lo que ocurrió por allá, aquí más bien es artesanía, es pensamiento, pero no llega a adquirir ese estatus, ¿no? Entonces ese cuento más bien era poner en cuestión y dudar de quién pone esas definiciones de qué es arte y qué es artesanía, de qué es filosofía y qué es pensamiento, y darle la vuelta un poco a eso, ¿no? Y ya cuando me senté a escribir la crónica, que fue casi 20 años después, más bien ya era con todos los datos de lo que había recabado, y la historia era tan alucinante y tan loca que no había necesidad de fabular nada, ¿no? Porque si fabulaba algo, ahí sí ya se desbordaba. Todo lo que aparece en la crónica es lo que ocurrió, con datos, con hechos, con citas a cartas, con citas a textos de Nietzsche. Y después las entrevistas que hice en el presente a los habitantes de Nueva Germania. Sí. Claro, porque uno, o mientras leía la crónica, claro, pensaba cómo esta pareja logra convencer a 14 familias, ¿no? De emprender ese viaje tan tortuoso en la época todavía incluso, ¿no? Bueno, lo que ocurrió ya leyendo más y enterándome, esas 14 familias no es que venían un proyecto ideológico para refundar Alemania, sino que venían huyendo de una hambruna en Bavaria, y Foster, muy inteligente como todo vendedor de serpientes, se acercó y les convenció más bien por el lado económico que iban a tener tierras, que iban a tener un espacio para llevar a sus familias, que iban a prosperar en estas tierras en Paraguay. Y se encontraron con un caso muy distinto, ¿no? Les llevaron a unas tierras pantanosas, un calor a las que ellos no estaban acostumbrados, llevaron instrumental para el cultivo que no funcionó en ese tipo de terreno, las semillas de 4 estaciones tampoco prosperaron en el trópico, y muchas de esas familias, las que eran más pudientes y se pudieron pagar un pasaje de regreso en barco, porque así fue como llegaron, bajaron de Alemania hasta Uruguay y después remontaron el río Paraguay hasta llegar a su destino. Y luego en carretas hasta llegar a Nueva Germania. Pero muchas de esas familias regresaron, algunas se quedaron. Yo, que llegué casi siglo y medio después, fui testigo de que esas familias y sus descendientes se mezclaron con los paraguayos, y siguen la gente mayor hablando alemán, guaraní y español. Sus hijos y sus nietos ya solo hablan español y guaraní, el alemán quedó allá atrás. Entonces también fue fascinante mirar cómo la vida toma precedente sobre cualquier cosa y la vida sigue, y estas familias siguen instaladas ahí en este espacio, y la memoria se va perdiendo de alguna manera, ¿no? Sí, tú lo cuentas muy bien cuando hablas de un señor que te manda a un lugar a que hables con su nieta, ¿no? Y ahí uno ve pues justamente esa pérdida de memoria, ¿no? La chica dice algo así como, yo no sé mucho de qué cosa habla mi abuelo, ¿no?
que es un poco lo que uno mira en el mundo, y ahora especialmente que todo va mucho más rápido, de que el pasado, que antes uno pensaba que tomaba tiempo para crear ese sedimento del pasado, ahora el pasado es hace 5 minutos y ya lo que viene ahora es lo importante y lo único que nos debería concentrar. Pero me parece que al escribir esa crónica fue interesante de ver cómo sí la memoria de Nueva Germania no es tan interesante para un adolescente actual, pero está en las calles, está en los postes de luz, está en las ruinas de lo que quedó de Nueva Germania, y eso está impreso sobre la vida de sus habitantes, por más de que la historia con fechas y datos concretos no persista, ¿no? Uh-huh. Ahora, el lugar tan complicado que es Nueva Germania, por el clima, por ejemplo, ¿no? Cuentas aquí que hay un lapso de horas donde la temperatura es tan exorbitante que casi uno no puede ni pensar, ¿no? Y tú experimentaste eso al llegar ahí, ¿no? Hay una escena muy que nos hace sentir a los que leemos ese calor cuando entras a una no sé, un café, creo. Sí, es una especie, ¿no?, de supermercado. De supermercado, sí, y a refrescarte, ¿no? Sí, es que el calor en Paraguay, primero recordemos un poquito geográficamente cómo es Paraguay, no tiene salida al mar, y está ciertas zonas del país bajo el nivel del mar. Entonces el calor que se queda como dando vueltas, y cuando uno abre la puerta de una casa es como un horno de leña que se asalta a todos los sentidos, y cuando uno sale al mediodía y el sol está sobre la cabeza, te da insolación automáticamente, ¿no? Me ocurrió, y cuando ya te da insolación son horas hasta que el cuerpo vaya encontrando un equilibrio y se apacigüe, ¿no? Y claro, llegamos, yo fui acompañada de Douglas Diegues, que tiene una cartonera en Paraguay, Gigi Jambo Cartonera, y él me acompañó porque en Paraguay el 100% de la población habla guaraní, y en el campo mucho más. Entonces yo estaba agradecidísima de Douglas porque él habla guaraní, entonces me fue un poco el traductor con los personajes que fui encontrando. Y él sabe muy bien del calor y automáticamente me dio agua, me la puso en la nuca, bebí todas las bebidas, que en esa zona se da mucho soya, y ahora últimamente es fácil conseguir leche de soya, pero antes era muy difícil y era una bebida sumamente normal de conseguir en Paraguay, porque la producción de soja y el ganado son algunas de las entradas más fuertes de la economía paraguaya. Uh-huh. Otra cosa que me llamó la atención es la relación de los hermanos, digamos, de Elizabeth con Friedrich, con el filósofo. Porque claro, hay una distancia que tiene que ver con una distancia, digamos, ideológica, ¿no? Pero me dio mucha, hasta ternura incluso, ¿no? Cuando él le dice, como tú cuentas, ¿no? Ella lo invita a Paraguay, lo invita a este proyecto, ¿no? Y él se niega, ¿no? Pero le dice algo así como, si la memoria no me falla, si el proyecto tiene éxito, yo voy a ser feliz por ti, no por el proyecto, porque está en las antípodas mías, ¿no? Y más bien si fracasa, obviamente voy a celebrar ese fracaso, esas ideas, ¿no? Sí. O sea, las relaciones entre hermanos siempre son complejas, ¿no? Pero siempre hay como un sedimento inamovible de cariño, de amor, de haber compartido una vida juntos. Y en la investigación que hice había muchísimo más que yo hubiera podido escribir sobre la relación entre ellos dos, pero el afán era contar la fundación, Nueva Germania, la relación con Paraguay, de este apellido tan conocido, ¿no? Porque Nietzsche fue y sigue siendo una de las figuras más importantes del siglo XIX en filosofía, pero su hermana, como cuento en la crónica, fue candidata al Premio Nobel de Literatura 3 veces, al final acabó siendo la albacea de su hermano y tergiversó un poco su pensamiento, pero sin ella no existiría la figura de él, porque ella logró crear el archivo de Nietzsche, ¿no? Donde uno puede ir a consultar y ver además todo lo que ella hizo con su obra.
Entonces también ese claro oscuro de la relación entre ellos, por más que ella hizo esa tergiversación, también admiraba a su hermano y quería que su obra continuara viva, ¿no? Después, ahora que mencionas esto digamos, este proyecto de ella con su esposo y Paraguay en sí, ¿no? Claro, hay una parte en la que cuentas cómo se hizo la negociación para los terrenos, ¿no? Y ahí justamente el gobierno paraguayo tuvo que ver, ¿no? Sí, o sea, lo que cuento en el presente, aparte del viaje que hago hasta Nueva Germania, es tratar de reflexionar un poco cómo la tenencia de tierras desde el siglo XIX afecta a la política actual, al día a día, a la vida de los campesinos paraguayos que no tienen documentos que prueben que esas tierras son de ellos, sino que pertenecen en algunos casos a la empresa privada ligada al poder o al propio Partido Colorado que sigue gobernando Paraguay, ¿no? Y ahí un poco les invito a leer la crónica para entender cuál fue la negociación de Solano López, que era el presidente en ese entonces, con Foster y cómo esas tierras pertenecían al Estado paraguayo, luego de que hay esta triangulación de comprarlas al hacendado. Y eventualmente Foster iba a devolver este dinero que no pudo porque se suicidó, ¿no? Sí. Bueno, un poco para ir terminando, proyectos a futuro, la ficción, ¿cómo va eso? Estoy con 2 libros, uno que está terminado y que está en ese largo proceso que es de encontrar un editor o varios editores. Y después tengo una novela que llevo trabajando desde hace 6 años y que espero terminar este año, que es una larga investigación también, ya no con Paraguay, sino con mi otra obsesión, que es Nueva Orleans. Mis obsesiones tienen que ver con sitios que me han marcado en mi vida personal. Tuve la enorme suerte de vivir en Nueva Orleans por 6 años y descubrí esta conexión increíble con el mundo caribeño, latinoamericano, con la cultura. Nueva Orleans pasó por ser territorio español y francés, entonces hay una conexión muy fuerte. Y hay un pintor ecuatoriano que fue a vivir en los años 60 en Nueva Orleans y murió allá y dejó su archivo a la ciudad. Y llevo 6 años metida en ese archivo tratando de contar su vida, que no es solo sobre su vida, sino un poco la migración latinoamericana en Estados Unidos, el bilingüismo, la relación norte-sur. Entonces estoy metidísima en eso. Gracias por la pregunta. Estaremos atentos entonces. Gracias, Gabriela, siempre es un placer conversar contigo y amigos, el libro lo pueden encontrar ya en Lima, por supuesto, yo se los recomiendo mucho. Muchas gracias. Gracias, Carlos.